En esa sala sofocante del tribunal, dejó de respirar por un segundo. Nadie lo notó. Todos tenían la mirada fija en la mujer sentada en el banquillo de los acusados, delgada, pálida, con un pañuelo floreado y deslavado cubriéndole el cabello. Pero él veía algo que nadie más podía ver: el pasado, ese que había encerrado, enterrado, callado durante 2 décadas. Y ahora, ahí, en el centro de la sala, ese pasado tenía ojos cansados y manos temblorosas. Olía a infancia rota, tenía voz, y estaba a punto de ser juzgado. Si alguna vez tuviste que enfrentar una verdad que preferías enterrar, quédate conmigo hasta el final. Esta historia trata de ese momento en que el pasado no toca la puerta. Entra, se impone, exige respuestas. Y a veces, esas respuestas cambian todo lo que creíamos saber. El tribunal estaba lleno esa tarde pegajosa. El aire acondicionado no servía, las ventanas cerradas para no dejar pasar el ruido de la calle, y un murmullo apagado flotaba entre la gente que esperaba otro caso más. Él entró como siempre, traje oscuro bien planchado, portafolio de cuero en mano y esa mirada fría que decía todo sin hablar. A los 32 años era una de las promesas más temidas de la fiscalía. Ganaba casos con precisión quirúrgica, nunca se involucraba, nunca dudaba. Para él, cada expediente era un número, un nombre más, una condena más. Pero todo cambió cuando ella apareció. La mujer se veía demasiado pequeña para ese lugar, no por su estatura, sino por cómo ocupaba el espacio. Hombros caídos, cabeza agachada, pasos arrastrados, como si estuviera caminando hacia su propio entierro. Vestía ropa sencilla y el pañuelo con flores en la cabeza parecía más viejo que ella. Se sentó en el banquillo sin hablar con nadie. No tenía abogado, no mostraba resistencia, solo silencio. Él empezó a leer los cargos: abandono de menor, falsificación de documentos y falso testimonio en un proceso de adopción. Pero mientras leía, su voz empezó a quebrarse por dentro. Ella no reaccionaba, no lloraba, no se defendía, solo lo miró. Por un segundo que duró demasiado, una mirada vacía pero llena de un dolor que él reconoció sin saber por qué, y eso lo desarmó. Intentó seguir. Continuó su discurso técnico, habló del daño social, del trauma de los niños involucrados, de la frialdad con que actuó la acusada. Pero algo no cuadraba. No era solo que ella no se defendía, era esa sensación de que lo conocía, no como fiscal, sino como alguien que le había tomado la mano alguna vez. Durante el receso salió del tribunal a toda prisa. Necesitaba aire, necesitaba entender por qué esa mujer lo sacudía por dentro. Ya había enfrentado asesinos, violadores, estafadores millonarios, y nunca se inmutaba. Pero esa mujer, con su pañuelo gastado y su mirada apagada, le estaba moviendo el piso. Trató de escarbar en su memoria buscando alguna explicación, pero su infancia era un páramo en blanco. Lo habían dejado en un orfanato cuando tenía 3 años. Antes de eso, solo fragmentos. Una canción, tal vez. Un olor. Una cadena de metal frío en el cuello. Nunca conoció a sus padres. Pasó de casa en casa, refugio tras refugio, hasta que decidió que solo tendría un nombre si lo construía él mismo. Y lo hizo, sin raíces, sin pasado. Al regresar a la sala, se detuvo en la puerta. La observó desde lejos. Se veía encogida pero firme. No estaba ahí para rogar clemencia. Estaba ahí por algo más grande o más doloroso. Entró, y esta vez ella no apartó la mirada. Lo sostuvo, con calma, con resignación y con una tristeza que él cargaba en los huesos, aunque no entendía por qué. Esa mujer, había algo en ella, algo que le gritaba por dentro, algo que lo hacía preguntarse: ¿por qué no puedo acusarla con la frialdad de siempre? Y más aún, ¿por qué, por primera vez, me da miedo descubrir quién está realmente en el banquillo?
Esa noche no pudo dormir, no podía sacar su rostro de la cabeza, ni su mirada, ni ese silencio que decía más que 1000 palabras. Era como si ella supiera algo que él aún no lograba entender. Rebuscó entre archivos, revisó expedientes antiguos, accedió al sistema de adopciones con una autorización que solo usaba en casos de emergencia. Buscaba alguna conexión, cualquier pista que explicara esa sensación incómoda que lo venía atormentando desde el momento en que cruzaron miradas, hasta que, en un archivo digital escaneado de los años 90, se quedó helado. Nombre de la madre biológica, Mercedes Álvarez. Era el mismo nombre de la mujer sentada en el banquillo, edad coincidente. Lugar de origen también. Pero había algo aún más perturbador. En la ficha decía que había sido reportada como desaparecida, presumiblemente muerta, poco tiempo después del abandono. No se hizo ninguna investigación, ningún intento real. Solo otro caso archivado como sin interés público. Se recargó en la silla y sintió cómo el cuerpo le pesaba. El corazón le latía como si algo enterrado dentro de él hubiera sido arrancado a la fuerza. Su nombre estaba ahí y lo reconoció. No con la razón, con algo más viejo, más profundo. Era el nombre que murmuraba en pesadillas sin rostro. El eco borroso de una infancia que había aprendido a enterrar. A la mañana siguiente llegó al tribunal más temprano. Necesitaba verla. Necesitaba confirmar con sus propios ojos si eso era real, si lo que sentía no era un truco sucio de su mente. La encontró sentada sola en una banca del pasillo, esperando la hora de la audiencia. Las manos sobre el regazo, el mismo pañuelo floreado de siempre. Se veía aún más pequeña que el día anterior. Él se acercó con cautela, el gafete colgando del bolsillo como siempre. Cuando se paró frente a ella levantó la mirada. No hubo sorpresa, no hubo miedo. «¿Mercedes Álvarez?», preguntó, con la voz firme, aunque las manos le temblaban. Ella asintió con un gesto casi invisible, y luego dijo: «Creciste, justo como lo imaginé». Él dio un paso hacia atrás. La frase le cayó como una sentencia. No había un documento, ni una prueba legal, ni una confirmación oficial, pero lo supo. En cuanto lo dijo, lo supo. El tono, la pausa, la forma de mirarlo. Era como si el tiempo solo hubiera dado vueltas para regresarlos a ese momento. «¿Tú me conoces?», preguntó intentando sonar profesional. Ella bajó la mirada. «Te conocí, y después me pasé la vida entera intentando no olvidarte». Sintió cómo la rabia le subía por dentro. No era contra ella. Era contra todo. Contra los años solo, contra las noches en camas ajenas, contra los cumpleaños en silencio, contra tener que hacerse adulto antes de poder ser niño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mirarme en un tribunal y no haber hecho nada antes? Ella volvió a mirarlo y por primera vez él vio lágrimas. «Porque me enteré que seguías vivo hace apenas 2 meses. Y aún así, no fui a buscarte. Solo acepté el juicio, porque tal vez era la única forma de volver a verte». Él quería decir algo, cualquier cosa, pero el juez apareció al fondo del pasillo, llamando a todos para entrar. Él se alejó sin mirar atrás. Entró a la sala con el estómago revuelto, la mente hecha un nudo y una certeza que dolía. La mujer que estaba a punto de juzgar era la única persona que siempre había querido olvidar, y quizás la única que alguna vez quiso tenerlo cerca. Pasó los primeros minutos de la audiencia como si estuviera en otra dimensión. El juez hablaba, el juicio avanzaba, los testigos entraban y salían, pero él no escuchaba nada. Lo único que podía hacer era tratar de controlar su respiración. Sabía lo que estaba por suceder, y sabía que no estaba listo. Mercedes seguía en silencio. La fiscalía ya había presentado documentos, testimonios y el historial de abandono. Todo estaba en su contra. Las probabilidades de condena eran altísimas, pero había un detalle que nadie conocía, excepto él. Ella era su madre. Y mientras más avanzaba el proceso,
mas sentía que se estaba traicionando a sí mismo, no por su rol, sino por lo que se negaba a sentir. Durante una pausa para el café, se acercó al juez y pidió ser retirado del caso. Dijo que había un conflicto de interés. El juez, con rigidez, le respondió seco: si eso fuera cierto, debiste informarlo antes de que iniciara el juicio. Ahora sería un escándalo. Y remató: a menos que estés emocionalmente incapacitado, el caso sigue. Volvió a la sala cargando una rabia mezclada con miedo. Rabia por haber permitido que todo llegara hasta ahí. Miedo de quebrarse, de rendirse, de traicionar esa coraza que lo había protegido desde los 3 años. Cuando se sentó de nuevo frente a ella, notó algo distinto. Ella lo miraba firme, sin lágrimas, sin culpa, como si le dijera: acepto, si quieres destruirme, hazlo, no voy a huir. Al final de la tarde fue llamada a testificar. Se levantó despacio, caminó hasta el centro de la sala. Juró decir la verdad con voz débil pero firme. El juez le pidió que explicara por qué usó una identidad falsa para registrar una adopción y por qué abandonó a su hijo. La sala enmudeció. Porque tenía miedo, dijo ella. Miedo de que me mataran. Miedo de que lo mataran a él. Hice todo para huir del padre de mi hijo. Me amenazaba. Toqué la puerta de un orfanato y les rogué que lo escondieran. Después, desaparecí. Hubo murmullos. El juez pidió orden. El fiscal insistió. Entonces, ¿por qué no regresó? ¿Por qué aparece hasta ahora? Ella respiró profundo. Porque apenas hace 2 meses supe que seguía vivo. Me dijeron que había muerto en un incendio, años después. Y lo creí. Y cuando lo creí, yo también me morí. Él la escuchaba en silencio, el cuerpo tenso. Quería pararse, interrumpir, decir algo, pero no podía, o tal vez no sabía qué decir. Sus palabras golpeaban partes de él que ni siquiera esa noche no volvió a casa. Pasó horas manejando sin rumbo, hasta que terminó estacionado frente al viejo orfanato donde pasó parte de su infancia. Ahora era una oficina gubernamental con rejas nuevas y un letrero desgastado, pero los portones seguían siendo los mismos. Esos portones que 27 años atrás se cerraron entre él y lo que alguna vez fue una promesa de amor. Al día siguiente llegó temprano al registro civil. Usó una antigua autorización para acceder a archivos sellados. Rebuscó entre documentos olvidados por décadas. En medio de un montón de papeles amarillentos, encontró un sobre con su nombre garabateado a mano. Estaba sellado, sin fecha precisa. Dentro había una carta escrita a puño y letra, y una cadena, la misma que había llevado en el bolsillo desde los 5 años, encontrada en el suéter de un refugio. Nunca supo de dónde venía. Ahora lo sabía. Si algún día encuentras esto, quiero que sepas que no huí de ti. Huí para protegerte. Las manos le temblaban. Cada línea de la carta era como un golpe en el pecho. Ella contaba cómo el padre de él era violento, cómo intentó escapar estando embarazada, cómo vivió escondida durante 2 años, y cuando la encontraron no le quedó otra opción que dejar a su hijo en un orfanato para no ponerlo en peligro. Le pidió silencio a las monjas, les pidió que lo ocultaran, y luego desapareció. Leyó la carta 3 veces. Intentaba entender lo que sentía. Rabia, culpa, alivio, nada era claro. Pero había un dolor diferente, el de saber que había pasado la vida odiando a alguien que quizá nunca lo abandonó de verdad. Con la carta en la mano, fue a visitar a la antigua directora del refugio, ya retirada, una mujer de cabello blanco y voz suave. Cuando él se presentó, los ojos de ella se llenaron de lágrimas. ¿Volviste? Él le preguntó por la historia, por la mujer del pañuelo floreado que lo había dejado ahí. Ella confirmó todo. Dijo que Mercedes lloraba, suplicaba que lo cuidaran. Ella no te dejó, te escondió y se fue porque sentía que era demasiado peligrosa para quedarse. Al volver a casa, dejó su portafolio a un lado y se miró al espejo como hacía años no lo hacía.
La imagen reflejada ya no era la misma. Estaba agotado, sí, pero había un brillo en sus ojos, una chispa de algo que creía haber matado dentro de sí. Compasión. Al día siguiente, se sentó en la mesa de la fiscalía y pidió silencio. Informó que, como parte de la investigación, había decidido replantear el enfoque de la acusación. Todos lo miraron como si se hubiera vuelto loco. Él sonrió, con una amargura tranquila. Por primera vez, no estaba preocupado por ganar un caso. Estaba intentando ganar su propia vida. Al final de la tarde, fue a ver a Mercedes. Ella estaba sentada en una sala de espera. Al verlo, se quedó inmóvil. Él sacó la cadena del bolsillo y la puso en su mano. Solo dijo, «Volvió a ti». Ella lloró, en silencio, como si pedir perdón fuera algo que se hace con el cuerpo, no con palabras. Él no la abrazó. Todavía no podía, pero no dio la espalda. Y eso, en ese momento, fue suficiente. La mañana del quinto día de juicio, la sala del tribunal estaba más llena que nunca. Los periódicos locales habían empezado a cubrir el caso por el giro inesperado en la postura del fiscal. En los pasillos se rumoraba que el joven abogado, famoso por su dureza, ahora dudaba, que había algo detrás de esa mujer callada, y que él sabía más de lo que decía. Entró con la misma postura de siempre, traje impecable, rostro serio, pero por dentro ya no era el mismo hombre. La carpeta que llevaba no contenía solo documentos. Dentro estaba la carta. Y la decisión más difícil de su vida. Podía usar esa carta para exonerar a Mercedes. Podía exponerlo todo. La violencia, el abandono forzado, la huida desesperada para proteger a su hijo. Pero al hacerlo, entregaría su propia historia al mundo. Cuando el juez pidió que la fiscalía retomara sus argumentos, se puso de pie. Su voz, por un segundo, se quebró, pero luego recuperó el aliento. Dijo que necesitaba hacer una aclaración. Había surgido un nuevo elemento y como representante del Ministerio Público tenía la obligación ética de presentarlo. La sala quedó en completo silencio. Respiró hondo, abrió la carpeta, sacó la carta y la cadena. Caminó hacia el frente de la sala y de forma inesperada se paró del lado de la acusada. Mercedes bajó la mirada. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Intentó detenerlo con un gesto, pero él le tomó la mano, con firmeza. «Su señoría», comenzó. «En los últimos días, al revisar los documentos del proceso de adopción relacionado con esta mujer, encontré evidencia de que fue víctima de una situación extrema, y que su decisión, aunque legalmente incorrecta, fue emocionalmente legítima». El juez lo interrumpió. «¿Está insinuando que la acusada no cometió ningún delito?» «Lo que estoy diciendo», respondió él con la voz entrecortada, «es que esta mujer no debería estar aquí como acusada, sino como madre». Un murmullo recorrió las bancas. Él levantó la cadena en el aire. «Esta cadena fue dejada conmigo en el refugio cuando tenía 3 años. Nunca supe de dónde venía, hasta que encontré esta carta, escrita por Mercedes Álvarez, la mujer que me dejó ahí para salvarme la vida. La mujer que, hasta hace poco, creía que yo estaba muerto». El silencio era absoluto. Ni el fiscal general, ni el juez, ni los reporteros podían ocultar su asombro. La misma Mercedes parecía quedarse sin aliento. Él la miró. Luego miró al juez. Y entonces dijo con la voz firme pero los ojos llenos de lágrimas: «Sí, ella es mi madre». El juez se recargó en la silla. El silencio era tan denso que se podían oír los latidos. Él regresó a su lugar. Se sentó con los hombros caídos, pero por primera vez aliviado. El peso que había cargado durante 20 años no desapareció, pero ya no estaba solo. Mercedes lloraba en silencio, no por culpa, sino por algo más profundo: alivio. La vergüenza había sido arrancada, el miedo se había desvanecido, y por primera vez no se sentía sola. Por primera vez él estaba a su lado. El juez, visiblemente conmovido,
Pidió un receso para reconsiderar los hechos presentados, pero nadie se levantó. Todos se quedaron ahí, inmóviles, como si hubieran presenciado algo más grande que un juicio, algo humano, algo que, incluso dentro de un tribunal, no cabía en ningún código. El tribunal reabrió minutos después, pero ya no era el mismo lugar. No había más murmullos ni miradas de juicio, solo un silencio reverente, como si todos ahí hubieran entendido que estaban presenciando algo que iba más allá de la justicia común. Mercedes seguía sentada con los ojos aún húmedos, el pañuelo en el regazo y las manos entrelazadas, como quien reza o espera un milagro. Él regresó a su asiento sin la carpeta. Por primera vez se sentó ligero. Pero el alivio no venía de una posible absolución. Venía del hecho de haber dicho por fin la verdad. Por primera vez en su vida no estaba representando un papel. No era el abogado prodigio. No era el huérfano buscando aprobación. Era solo un hijo. Herido, sí, pero un hijo. El juez le preguntó a Mercedes si deseaba decir algo. Ella se levantó despacio. Lo miró un instante y luego miró al resto de la sala. Su voz salió bajita, casi como un susurro. No tengo defensa, solo tengo la verdad. Y ya fue dicha. No vine aquí para salvarme, vine para pedir perdón, y no por haberlo dejado, sino por haber tardado tanto en encontrarlo. Porque el día que me dijeron que él había muerto, yo también me morí por dentro. El juez hizo una larga pausa. Luego miró al abogado. «Doctor, ¿desea cerrar su declaración?» Él se puso de pie. No miró papeles, no siguió ningún protocolo, solo habló. «Su señoría, este proceso comenzó como un juicio penal, pero se convirtió en algo que la ley no alcanza. Esta mujer cometió errores, sí, pero también hizo lo imposible por protegerme. Crecí creyendo que había sido rechazado. Hoy descubrí que fui salvado». Se giró hacia Mercedes. Los ojos de ella brillaban con lágrimas, pero se mantenían firmes. «Pasé mi vida creyendo que amar a alguien era peligroso, que confiar era de débiles, que la familia era una ilusión. Pero hoy, por primera vez, vi el rostro de la mujer que eligió el dolor con tal de que yo pudiera vivir». Silencio. Por un instante, nadie se atrevió a respirar. Entonces, él caminó hacia ella. Se detuvo frente a ella, sacó la cadena del bolsillo y se la puso en la mano. Ella no la sostuvo. Él insistió. «Ya la llevé conmigo demasiado tiempo. Ahora vuelve contigo». Ella la sostuvo. Sus manos temblorosas se cerraron sobre el objeto. Un gesto pequeño, pero cargado de peso. Era el símbolo del puente que, al fin, empezaba a reconstruirse. El juez, con la voz entrecortada, anunció que la sentencia se daría al día siguiente. Pero a nadie le importaba la sentencia, porque ahí, en esa sala, lo que realmente importaba ya había sido decidido. La sentencia llegó en silencio. El juez reconoció los errores cometidos por Mercedes, pero tomó en cuenta las circunstancias, los documentos presentados y, sobre todo, la verdad revelada ante todos. La pena fue conmutada por servicio comunitario, sin prisión. No hubo aplausos, no hubo euforia, solo un silencio cargado de respeto y un alivio invisible que recorrió la sala como una brisa suave. Mercedes salió del tribunal despacio, con los hombros aún encorvados, pero con algo distinto en la mirada. Dignidad recuperada. Él la acompañó hasta la puerta sin saber muy bien qué decir. Aún había dolor entre ellos, aún había vacíos que el tiempo no podría llenar tan rápido, pero ya no había silencio, y eso ya era un comienzo. Afuera, el mundo seguía igual. Los autos pasaban, la gente platicaba, la ciudad vivía sin saber lo que acababa de ocurrir ahí dentro, pero él lo sabía, y ella también. Se detuvieron lado a lado en la banqueta, y durante unos segundos solo se quedaron en silencio. Entonces ella lo miró y dijo con voz firme pero suave: «Si quieres, podemos caminar un rato». Él no respondió, solo asintió con la cabeza, y empezaron a caminar. No hubo abrazos, no hubo promesas, pero hubo pasos, juntos, por primera vez.
uno al lado del otro, sin mirar atrás, sin reproches, solo presencia. Al final de la calle, se detuvieron frente a un puesto de flores. Mercedes tomó una pequeña orquídea blanca y la pagó con monedas. Se la entregó. «Para tu casa», dijo. Él la recibió sin saber bien qué hacer, pero sonrió, y al sonreír sintió que algo se rompía por dentro, no en dolor, sino en libertad. Esa noche, en casa, colocó la orquídea en la ventana, al lado de la cadena, que ahora había vuelto a él, y se quedó ahí, por largos minutos, mirando cómo caía la noche, por primera vez sin el peso del pasado, y por primera vez con esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este abrazo invisible con alguien que cargue demasiado dolor en el pecho. A veces, un reencuentro empieza cuando el silencio se rompe. No guardes este mensaje solo para ti. Tal vez sea el comienzo de un nuevo camino para alguien más.